Ya, y ahora sí está grabando ya. Modo serio. Bueno, la clase anterior terminamos el tema de prescripción. Les voy a subir una parte del libro de enfermería de, ay, no me acuerdo cómo se llama el autor. Bueno, les voy a subir un documento donde habla sobre cómo son los pasos a seguir para administrar cada tipo de forma farmacéutica, ustedes que son personal de enfermería. Se los voy a subir así un documento de PDF y lo leen. No voy a ocupar resumen ni nada, pero sí me interesa que lo lean. Acuérdense que todas estas cosas que les digo que lean, puede que vengan en el examen. Puede que sean todo el examen, así que voy a confiar en que lo van a leer. Viene desde cómo se le debe dar al paciente cuando le van a administrar un medicamento oral, que se deben de presentar, que deben de indicarle cómo hacer, hasta cómo aplicar las gotas para los ojos, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí va a ser importante. Y ahora el tema que vamos a ver, que les digo que ya está empezando lo interesante de la farmacología, vamos a hablar sobre la interacción entre fármaco, receptor y distintas acciones que tienen los fármacos, todo esto a un nivel molecular, a nivel mínimo, ¿no? Para saber en dónde es que actúan los fármacos. No me voy a poner muy específica porque en realidad pues esto no es tan relevante que lo memoricen, pero sí que lo conozcan para que sepan cómo actúan los fármacos, para que luego no anden recetando flores para el coronavirus, etcétera, ¿no? Para que no anden de covidiotas, para que no anden diciendo luego que las cosas naturales no tienen efectos, etcétera, ¿no? Y que digan que sean antivacunas. Nada de eso en esta clase. Bueno, primero que nada, los receptores farmacológicos. Como ya habíamos dicho, los fármacos son sustancias que son capaces de modificar la actividad de la célula. Cuando hablamos de esto, estamos asumiendo, estamos afirmando que lo que va a hacer el fármaco en la célula no va a ser algo nuevo, no va a desencadenar un proceso que la célula no conozca, sino que va a estimular o va a inhibir procesos que son propios de la célula, que ya son conocidos para la célula, dependiendo de lo que queramos lograr. Así, por ejemplo, un antiviral. Cuando un virus ataca una célula, el virus hace que la célula empiece a replicar sus proteínas para reproducirse. Pero la célula ya sabe replicar proteínas, no es un proceso nuevo. Entonces, con un fármaco antiviral vamos a inhibir que la célula esté replicando proteínas. Pero ese es un proceso que la célula ya conoce, la célula ya sabe reproducir proteínas. Lo que nosotros vamos a hacer es inhibir ese mecanismo. O por ejemplo, un fármaco como ¿cuál les gusta? El salbutamol, que es para pacientes asmáticos, que es un broncodilatador. Vamos a estimular a los receptores beta de las células del pulmón para que se expanda el bronquio. En sí, estamos estimulando una actividad que la célula ya conoce, no es extraña para ella, pero nosotros con el fármaco vamos a tratar ya sea de esa actividad que no está realizando, a lo mejor de provocarla, o bien una actividad que está desencadenando de forma ilimitada, vamos a tratar de detenerla. Entonces, para que esto se logre, pues los fármacos deben de tener un sitio de unión, deben de asociarse a moléculas que están dentro de la célula, dependiendo de sus respectivas estructuras moleculares. Y pues obviamente que van a generar una unión.
La mayoría de estas uniones van a ser reversibles, en algún momento se van a terminar, se va a interrumpir la comunicación entre el fármaco y la molécula, aunque a veces pueden llegar a ser irreversibles si continúan la modificación constante en el tiempo, pero la mayoría de las veces son reversibles. Entonces, estas moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar de manera selectiva y que van a generar una modificación o van a tener un efecto específico en la función celular, es lo que nosotros denominamos receptores farmacológicos. Y ese va a ser básicamente, ¿no?, el sitio de acción del fármaco con esos receptores. Estos receptores suelen ser específicos para el tipo de fármaco. Por eso hay muchos tipos de fármacos, muchas pastillas que van a interactuar con diferentes órganos, con diferentes células y van a ocasionar efectos distintos. Todo esto dependiendo de con qué receptor se vayan a unir. Entre las moléculas en la célula que tienen capacidad de comportarse como receptores farmacológicos, pues obviamente se van a encontrar aquellas que tengan una forma de establecer una comunicación intercelular. Brandon, ¿por qué andas rayando la presentación? Ay, perdón. ¿Le puedes regresar un poquito para atrás, por favor? Anterior. Ahí. Sí, permítame. Ya. Muy bien. Gracias. De nada. En teoría, en todos los órganos que hay en la célula, en los organelos celulares, pues existen incontables números de moléculas que son capaces de asociarse a un fármaco y van a formar un complejo. Como les decía, casi siempre estas asociaciones a veces no van a generar una respuesta celular, es como si no hubiera pasado nada, cuando no son específicos y cuando ya llegan a generar un efecto esperado es cuando ya sabemos que el fármaco se unió a un sitio de acción específico, que es en el que nosotros queremos que haga su función. Cuando se une a otros sitios en los que no ocasiona ningún efecto, se le llaman fijación inespecífica. ¿Okay? Estábamos hablando entonces de que estos receptores que tenemos dentro de nuestras células son capaces de comunicarse con muchos tipos de mediadores endógenos, son capaces de comunicarse y generar acciones de manera natural. Si no fueran capaces de hacer esto, pues entonces ningún fármaco podría actuar sobre ellos. Es como el típico ejemplo de una llave y una cerradura, que son específicos y van a ocasionar un efecto. Nuestro fármaco en este caso sería la llave y el receptor que está en las células, pues sería la cerradura. ¿Alguien se acuerda de los organelos celulares? ¿Cuáles son? Mitocondria está... el núcleo, La vacuna. Citoplasma. Te dijeron vacuolas. Ya dijeron vacuolas. ¿Cómo se llama la cubierta, la pared de la célula? La membrana. La La membrana. membrana celular. El retículo. Retículo. Endoplasmático liso y el rugoso. Sí, el rugoso. El aparato de Golgi. ¿Cuál es la diferencia entre el retículo endoplásmico rugoso y el liso? ¿O por qué es rugoso el rugoso? ¿No? ¿No se acuerdan? Porque el rugoso tiene ribosomas pegados en él. Son las bolitas. Ahí donde se sintetiza, ¿qué no, maestra?
Las proteínas. Exactamente, en los El otro es el que no tiene nada, Ujú. el liso. El liso, exactamente. El rugoso tiene ribosomas, por eso tiene esa configuración. Entonces, en todos estos órganos, estos organelos celulares, hay infinidad de receptores, ¿no? Desde la membrana hasta los que están en el interior de la célula, que están suspendidos en el citoplasma, incluso el núcleo celular. Y todos estos lugares son sitios donde los fármacos pueden llegar a actuar. Entonces, estos receptores, por lo general, son macromoléculas. Casi todos estos tienen un origen proteico. Están formados por distintos tipos de proteínas. Y como les decía, ¿no? Se encuentran en todas partes de la célula. Los receptores se pueden desencadenar distintas respuestas funcionales, entre las que se encuentran la modificación en el flujo de iones, y como consecuencia va a haber una alteración en los potenciales de la célula, o sea, van a generar un intercambio eléctrico, por así decir, ya sea que van a detener el flujo de iones o lo van a promover, dependiendo del efecto que queramos lograr. Muchos de estos fármacos, por ejemplo, son los diuréticos, ¿no? Que actúan a un nivel molecular, modificando la entrada o la salida de sodio de las células. También va a haber cambios en la actividad de algunas enzimas, dependiendo de alguna reacción que queramos desencadenar en la célula. Y también pueden modificar la síntesis o la actividad de ciertas proteínas, dependiendo del fármaco. Hay algunos que van a promover la síntesis, otros que van a detener la síntesis de proteínas. Entonces el receptor como tal tiene dos funciones. Una que es unirse al ligando específico del fármaco y promover la respuesta efectora. Eso van a ser las dos funciones que tiene que tener, ¿no? Como les decía, a veces el fármaco se puede llegar a unir a un receptor y no desencadenar ninguna respuesta porque es inespecífico. En cambio, cuando se une a un ligando y genera una respuesta que es propia de ese fármaco, pues ya tenemos que cumple su función de receptor. Los receptores también tienen que tener una afinidad elevada por su fármaco. Esto quiere decir que van a atraerlo, o como les decía, la cerradura y la llave, ¿no? Si no, cuando tenemos una llave que no es de esa cerradura, pues no va a ocasionar ningún efecto. A veces incluso ni siquiera va a entrar la llave. En cambio, los receptores que son afines a su fármaco, pues van a permitir que incluso aunque el fármaco se encuentre en una cantidad muy pequeña en el organismo, que se unan a ellos. Y también van a ser específicos. Esto quiere decir que es una cualidad que tienen los receptores de distinguir entre una molécula y otra, aunque sean parecidas, y dependiendo del reconocimiento de esa molécula, desencadenar la respuesta efectora que estamos buscando. Ahora, el hecho de que haya una alta afinidad y especificidad no siempre va a implicar eficacia, ya que para que esto se llegue a producir, el receptor tiene que iniciar una acción. Como decíamos, ¿no? Hablábamos de la eficacia el otro día, de que un fármaco va a generar una respuesta específica. Esto solo va a ser posible si con el receptor con el que se une generó una respuesta, una acción. A veces hay fármacos que no son específicos y ocasionan distintos tipos de efectos que no queremos lograr. Por ejemplo, el propanolol, que es un fármaco antihipertensivo que se une, es un bloqueador bloqueador beta, le decimos. Este no se une solo a las células betas en el corazón, sino que ocasiona efectos en todas partes del organismo. No es eficaz, pero no es tan selectivo. En cambio, el metoprolol sí es más específico y ese solo va a actuar en las células del corazón. Por eso a veces lo preferimos un poquito más, porque no va a andar ocasionando
desajustes en todo el organismo, sino que va a ser cardioselectivo. Ahora, retomando un poquito el concepto de eficacia del que ya hablábamos, pero ya hablándolo de manera más formal, la eficacia de un fármaco pues va a ser la capacidad que tiene este, a partir de su interacción con un receptor específico, de modificar diversos procesos celulares y generar una respuesta biológica. En el caso del metoprolol, otra vez, por ejemplo, lo que queremos es disminuir el estímulo del corazón, disminuir la frecuencia cardíaca y también pues que no haya la secreción de adrenalina, ¿no? La respuesta a la adrenalina. Y con esto lograr que los vasos se dilaten y nuestra respuesta biológica va a hacer que disminuya la presión arterial. Entre otras cosas, ¿no? Porque el metoprolol también se utiliza en insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora aquí hay dos conceptos que también son muy importantes y no puedo creerlo, ya nos quedan 10 minutos. Ok, esta diapositiva es la que sigue. Hay dos conceptos que son muy importantes dentro de estas acciones o respuestas que va a desencadenar un fármaco. El fármaco que va a promover una acción al unirse con un receptor recibe el nombre de agonista. El cambio, el fármaco que se va a unir a un receptor, pero va a detener la acción, no la va a activar, se le llama antagonista. ¿Han escuchado algún fármaco, algún grupo de fármaco que sea antagonista o que sea agonista? No, nadie. No. A ver, déjenme ver un ejemplo que les puedo dar. Tenemos, por ejemplo, antagonista de los canales de calcio, que al unirse con el receptor del canal de calcio va a bloquear el flujo de calcio. Un ejemplo muy claro también lo tenemos en fármacos antihipertensivos. El amlodipino, no sé si alguno de sus abuelitos o de sus papás utilizan amlodipino. Verapamilo también. Maestra, Ajá. los anticoagulantes serían un antagonista entonces. Dependiendo de cuál sea su mecanismo de acción. El hecho de que sea anti no quiere decir precisamente que van a ser antagonistas, sino dependiendo de su interacción con el receptor. Por ejemplo, si los algún anticoagulante, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, ¿no? Es un anticoagulante, pero va a promover una respuesta al unirse con el receptor que va a hacer que no se produzcan, no va a hacer que las plaquetas sean menos pegajosas, por así decir. Pero al unirse con el receptor está activando una función, entonces es agonista, no es precisamente antagonista. Aquí la diferencia es que dependiendo de la acción que tengan con el receptor, es como nosotros le decimos agonista o antagonista. Si al activarse el fármaco con su receptor activa una respuesta o la promueve, es agonista. Si está bloqueando algo, es un antagonista, no tanto por el efecto. Por ejemplo, no podemos decir que los antibióticos o los antihipertensivos sean antagonistas, sino hasta que ya estudiemos el mecanismo de acción del fármaco con su receptor, ya vamos a saber si es un agonista o es un antagonista. No sé si me expliqué. Maestra, estoy en clase. Maestra, había escuchado que la toronja pomelo es como antagonista de algunos medicamentos. Como, o sea, sí, pero no me acuerdo qué medicamentos. O sea, si te tomabas el medicamento y luego comías toronja, como que te inhibía, creo que la acción que tiene que hacer. Ajá, sí lo bloquea o más que nada impide su absorción. Ahí sí la toronja está actuando como antagonista del fármaco, no tanto del receptor. Por ejemplo, un fármaco agonista son las metanfetaminas, por ejemplo.
las anfetaminas, que es cuando queremos causar una respuesta parecida a la adrenalina. Entonces, cuando el fármaco se una al receptor de adrenalina, lo va a estimular y va a provocar las respuestas que por lo general produce la adrenalina. Es un ejemplo de fármaco agonista. O, por ejemplo, los agonistas adrenérgicos, que son los del asma, que también van a promover una relajación celular en el nivel de los bronquios para que se abran, ¿no? Y puedan respirar. Pues con este tema me acaban de dar la idea de una tarea. Les voy a dejar que investiguen distintos ejemplos de fármacos agonistas y antagonistas, 10 de cada uno, dependiendo de cómo actúan en su mecanismo. Se las voy a subir ahorita al Schoology, van a tener hasta el viernes para entregar. Maestra, los fármacos agonistas son aquellos como cuando juntas, por ejemplo, dos fármacos, los mezclas y creas una sinergia, o sea que con esos dos. Pues ahí como tú le estás diciendo, no estás hablando de sinergia, precisamente de que están actuando juntos, pero todo, como te digo, todo depende de la acción que tengan con el receptor, porque puede haber fármacos que actúen juntos y sean los dos antagonistas, porque van a bloquear receptores. O puede que, por ejemplo, tú tomes un fármaco que sea agonista y un fármaco antagonista y bloqueen la respuesta de cada uno. Esto también pasa mucho con, por ejemplo, otra vez, ¿no? Con los antihipertensivos que son beta bloqueadores y los que son para el asma, que son agonistas beta. El salbutamol estimula a las células, a los receptores beta, y el metoprolol los bloquea. Entonces, una persona que es asmática y que tiene hipertensión, pues tratamos de no recetarle un fármaco que vaya a bloquear o que sea antagonista de su receptor beta, porque le podemos ocasionar una crisis asmática. Vamos a tratar de buscar otro tipo de fármaco. Entonces, ¿todos los antagonistas son estimuladores o nomás solo los beta? No, todos los antagonistas bloquean la actividad celular y los agonistas la promueven o la activan. Así como... ¿Puedes repetir eso? Sí, los fármacos agonistas van a estimular o van a promover una reacción al unirse con su receptor. En cambio, los fármacos antagonistas, al unirse con el receptor, van a bloquear o van a desactivar una función celular. Ok, gracias. Existen diferentes propiedades entre la unión de los fármacos agonistas y los antagonistas, en términos de lo que se refiere a la afinidad, así como a la influencia de otros factores. En muchos casos, la fijación de los agonistas al receptor va a ser modificada por la presencia o ausencia de diversos iones. Por lo general, como lo mencionaban ahorita, ¿no? Lo de la toronja. La toronja va a modificar la forma en que el fármaco se va a unir con el receptor. No recuerdo, sí me acuerdo que hay unos fármacos específicos, pero no me acuerdo ahorita del nombre. Para mañana se los traigo. En contrario, los fármacos antagonistas no se van a modificar su unión en la presencia de estos elementos. O sea, siempre que esté un fármaco antagonista con su receptor, va a ocasionar el efecto, no importa las condiciones externas. En cambio, la unión para desencadenar una respuesta agonista sí va a variar dependiendo de los factores externos. Uno de los factores que suelen afectar la unión de los fármacos agonistas a su receptor es la temperatura, por ejemplo. Maestra, ¿y solo hay un receptor o existen varios receptores? Hay receptores específicos hay infinidad de receptores dentro de las células, ¿no? Pero se busca que sea específico para cada fármaco. Para queda un minuto.
Gracias. Queda un minuto, es cierto. Entonces, si no, Maestra, mande. ¿tienen algún límite terapéutico? Sí, todos los fármacos tienen su límite terapéutico, eso lo vamos a hablar ya más en el tema del metabolismo, de la farmacodinamia y farmacocinética, que vamos a explorar un poquito más este tema, pero sí quiero que les quede claro la diferencia entre agonistas y agonistas, por eso les voy a dejar esa tareita, va a ser para el viernes, no se estresen, pero sí, lean un poquito.